Santo es nuestro Dios. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos en esta preciosa noche. Gracias a Dios que nos da este privilegio de que podamos reencontrarnos una vez más por este canal y así compartir la palabra del Señor, la que Dios nos ha dado en este día, en la carta a Tito, el primer capítulo de la carta a Tito, que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe conforme a su voluntad. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias. Muchas gracias te damos, Dios, en esta ocasión. Tú nos das este privilegio, Padre, de que podamos compartir tu santa palabra y te suplicamos, Dios, que tú hagas, oh Dios, tu voluntad, que tú nos bendigas y que tú nos dirijas y que tú me uses, Señor, para yo hablar tu santa palabra. Prepara los oídos, Señor, también de todos los que van a escuchar tu palabra y que llegue a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo, edifícanos, Señor. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, en esta ocasión, pues, vamos a continuar con estos estudios de las cartas pastorales. En esta ocasión, esta es la tercera y última de las cartas pastorales que vamos a estar exponiendo. Amén. Con ellos, pues, damos inicio al primer capítulo de la carta a Tito. Y en esta carta, pues, leemos en el nombre de Jesús. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahí tenemos esa introducción que nos hace el apóstol. Amén. Y dice que él es, ¿qué cosa dice aquí? Dice siervo y apóstol. Se declara primero como siervo y apóstol. Y es que un siervo es un esclavo y un apóstol es un mensajero, es un enviado del Señor. Amén. Para llevar un mensaje, para llevar una instrucción, para llevar una noticia, una nueva. Gloria a Dios. Aleluya, para siempre. En el nombre de Cristo. Bendito es el Señor. Así que con esta carta, que como le dije es una carta pastoral, pues Pablo insta a Tito a organizar las iglesias allá en Creta, que es una isla del Mediterráneo, la sexta en tamaño de todo el Mediterráneo y la primera de esa área ahí de las islas de Grecia. Amén. Que dice aquí, dice que después que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento, dejó a Tito en esta isla, y estamos hablando aproximadamente del año 64 después de Cristo, ¿verdad? Y le envía luego esta carta a su ayudante que había dejado en esa isla. Le envía esta carta que está llena de instrucciones de cómo él debe de tratar con las situaciones que hay en esa isla. Situaciones que se dan precisamente por dos causas. La número uno, ya sabemos que
era una isla usada como una base militar romana. Ese era el mayor uso que se le daba en ese lugar, en los puertos de aquella isla, pero también era un núcleo muy fuerte del judaísmo que vivían allí, judíos que vivían en la diáspora y que estaban pues viviendo en esa isla. Esa era su casa prácticamente. Amén. Por ello es que el apóstol va a enseñarle a Tito ciertos detalles que vamos a ver más adelante. Fíjense que en el versículo 5 el apóstol le dice: por esta causa te dejé en Creta. En el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. De manera que este es un punto clave en esta carta que vamos a estar viendo en todo el curso de esta enseñanza, porque para eso Pablo lo dejó ahí en esa isla, para que corrigiese, para que exhortase, para que organizara las iglesias en ese lugar. Dice aquí que el apóstol, habíamos leído primero, ¿verdad?, de esa esperanza maravillosa por la cual el apóstol Pablo era un misionero, era un siervo escogido por Dios para llevar, amén, ese mensaje tan necesario por toda parte. Dice aquí también un detalle interesante, que vemos que en esa isla también vivían muchas personas famosas por ser mentirosos. Vamos a estar considerando eso en el capítulo 1, en el versículo 12, se habla de esto, de que son grandes mentirosos. Ya lo vamos a volver a ver. Amén. Pero Pablo deja claro aquí en estos dos primeros versos que no he leído, que Dios no miente, que aunque allí hay muchos mentirosos en esa isla, pero él dice desde antes de seguir adelante, dice: Dios que no miente, amén. Dios que no miente, bendito sea el Señor por todos los siglos, amén. Dios que no miente, Dios no puede mentir. Y se la envía, como dice aquí, a Tito, ¿verdad?, que a quien el apóstol conocía desde su segundo viaje misionero, se integró como parte del equipo de Pablo, y era una persona a quien Pablo le tenía mucha confianza. Habíamos visto ya en ocasiones algunos avances sobre esto, y vimos que pues Tito era un líder. Tito era un líder, un experto, un maestro, era un griego con mucha capacidad de parte de Dios, con mucha gracia de la palabra del Señor, pero también con habilidades especiales para organizar, para convencer y para hacer muchas cosas que vimos ya en los Corintios, cómo se comportó. Amén. Pero bueno, aquí dice que antes Pablo ya lo había enviado a Corinto en Gálatas 2:5 y en 2 de Corintios 7:6-8. Especialmente aquí vamos a ver que el apóstol lo había mandado a Corinto también para que organizara ciertas cosas y estableciera reglas y defendiera ciertos postulados que lo estaban echando por debajo, y que compusiera la doctrina en ese lugar que los judaizantes la habían querido dañar también. Amén. Y el apóstol pues le tenía esa gran confianza. Dice que Tito era un hombre, un líder confiable. Era un líder confiable, tenía cualidades morales y aptas en todo el sentido de la palabra para hacer este trabajo. ¿Ves que dice aquí? Dice: por esta causa te dejé en Creta. Tenía confianza en él, lo dejó allí en ese lugar
y después le manda esta carta. Dice, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución, ni de rebeldía. Dice, porque es necesario que el obispo, o sea, el pastor, el encargado de una obra, amén, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. De manera que Pablo aquí dice, describe brevemente las cualidades que un anciano debería tener. Destaca más el carácter que el conocimiento o las habilidades. Es decir, que el carácter del individuo, el carácter cristiano, el carácter santo, está primero que las capacidades y habilidades e intelectualidades del individuo para ejercer un ministerio. Dice, es que la forma de vida de una persona y sus relaciones es una ventana abierta para ver su carácter. Hemos de chequear el carácter del individuo, que es un carácter cristiano. Dice, si bien es cierto que un ministro debe estar preparado en la palabra del Señor, debe estar preparado en todas las cosas que tenga que administrar, amén, para predicar la palabra con altura y con destreza también. Es mucho más importante el carácter moral, una vida ejemplar delante de Dios y delante de los que lo tratan a Él. De manera que es muy importante esto, porque a veces elegimos a los líderes única y exclusivamente porque le vemos habilidades, pero no reparamos en su santidad, en la vida santa que Dios demanda, en la moral, la ética moral que debe llevar el creyente, el líder sobre todo, amén, en un determinado cargo. Y entonces el versículo 10 nos dice aquí esta palabra, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Ves cómo salen a flote ahora aquí? Ya no solamente los mentirosos, sino los de la circuncisión. ¿Cuáles son estos de la circuncisión? Los de la circuncisión son los judaizantes, los que ya se había luchado mucho con ellos. Por eso dice mayormente los de la circuncisión, los judaizantes, que en este caso hablamos de los judaizantes de aquellos días, pero nosotros tenemos todavía personas judaizantes en este tiempo, hablando, por ejemplo, de esa corriente mesiánica que se ha levantado en la última década del siglo pasado para acá y que se ha ido desarrollando entre muchos creyentes, muchas iglesias cristianas que se han judaizado tanto, que ahora parecen más judíos que cristianos, cuando en verdad no tenemos nosotros, los creyentes en Cristo, que envidiarle nada a nadie, ni a ninguna doctrina, ni a ninguna religión, ni a ninguna corriente de nada. Amén. Pero esto es lo que hay. Esta gente enseñaban que los cristianos estaban obligados a volverse prosélitos de la ley mosaica, y entonces era que debían hacerse cristianos, es decir, que primero fueran judíos y luego que se hicieran cristianos. El apóstol explica que nada de eso es necesario,
porque ya en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, se había tratado este asunto con los apóstoles en Jerusalén y todo quedó definido, ¿verdad? Y cómo debían comportarse, que los creyentes se apartaran de las cosas que se le habían dedicado a los ídolos, que no se comieran esas comidas que ya habían sido dedicadas a algún ídolo, amén, que se abstuvieran de sangre y de ahogados y de toda clase de fornicación. Eso fue lo que se le exigió a los creyentes para que siguieran adelante. Luego, claro, la santidad del creyente pues va a determinar tantas otras cosas más que se agregan o que son parte de estas que aquí se mencionan. Dice, sin embargo, los líderes cristianos debían estar alerta. Y eso es lo que le dice Pablo a Tito, para que Tito enseñe a los líderes que van a quedar en esa isla, de que estén alerta contra estos judaizantes y contra cualquier conato de contradicción a la doctrina cristiana. Amén, porque con Cristo no tenemos necesidad de más nada, de complicarnos la vida con más nada, sino que el que está en Cristo ya es una nueva criatura, ya no tiene por qué envidiarle nada a nadie. Amén. Y entonces el dirigente debe estar alerta, le dice aquí el apóstol, ¿verdad? Y tomar acción sobre cualquier cosa que dividiere a los cristianos. Cuando algo va a traer división en una congregación, el líder de esa congregación tiene que cortar esas divisiones, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a divisiones ni a discusiones, sino a obediencia, en amor, en fe, en mansedumbre, en templanza. Eso es lo que Dios nos llama a que nosotros vivamos. Dice que debía velar contra las falsas doctrinas que llevan a la corrupción, ¿verdad? Y al error. Cristo y los apóstoles con frecuencia amonestaron muchas veces en contra de los falsos maestros, pues estos se oponen a los fundamentos de la verdad e integridad sobre los cuales la fe cristiana es edificada. Bendecido es el nombre de nuestro Dios. Podemos reconocer los falsos maestros porque ellos ponen mayor atención en sí mismo que en Cristo. Esa es una de las cualidades que nosotros podemos notar cuando estamos frente a un falso maestro, a un falso dirigente. Por ejemplo, pueden pedir también que hagamos algo que comprometerá nuestra fe. Nosotros no podemos comprometer nuestra fe con nada. Amén. Pero también pasan por alto la naturaleza divina de Cristo o la inspiración de la Biblia. Así que tenemos que tenerle cuidado. Si alguien nos da a nosotros esa nota de que Cristo no es divino, que no es Dios, ya nosotros sabemos que se trata de un falso. O que la Biblia no es inspirada por Dios, también ahí estamos frente a un falso. Y por último, podemos notar también que esta persona exhortan a los creyentes para que tomen decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano antes que en la oración y la dirección bíblica. Por ello, tenemos que tener ese cuidado siempre, nosotros conocer la palabra de Dios para interpretar quién nos está engañando y quién no nos está engañando. Y en el verso 12 nos dice lo siguiente. Dice, uno de ellos, su propio profeta, bendito sea Dios, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, que está hablando de la gente de Creta, es el gentilicio de las personas de Creta. Los cretenses, siempre mentirosos,
malas bestias, glotones, ociosos. Bendito sea Dios. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Encontramos aquí este detalle donde el apóstol Pablo dice que uno de ellos, su propio profeta. ¿De qué se trata aquí? Dice, Pablo refiere aquí una línea de un poema de Epiménides, un poeta y filósofo que vivió en Creta 600 años antes de Cristo. Quiere decir que 600 años antes de Pablo, también se puede decir, ¿verdad? Vivió en Creta ese señor, que era un filósofo, un sabio, un poeta, y en uno de sus poemas, amén, él hace hincapié en que estas personas son unos glotones, bestias malas, mentirosos, etcétera, etcétera. Y dice, muchos cretenses tenían mala reputación. No era que todos los cretenses eran así, porque en realidad donde quiera hay gente buena y gente mala. Pero aquí había muchos que tenían esa mala fama y eran bien conocidos por ser mentirosos. Tito tenía que cuidar que estos vicios no dañaran el testimonio de los cristianos cretenses. Bendito sea el Señor para siempre. Y por último, nos dice acá, los versos 15 y 16, dice no atendiendo, el 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Había que tenerle mucho cuidado a esas fábulas, a esas enseñanzas judaicas de los judíos, que si no se volvían judaizantes, no podían ser cristianos. Tenían que cuidarse de todo eso. Pero sigue diciendo, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. De modo que esas enseñanzas que el judaísmo le quería introducir a los cristianos, esa carga que querían ponerle, que no coma esto, que esto es impuro, que esto es sucio, que esto está de esta otra forma, o sea, que te vas a contaminar si te come esto, te come aquello. Fue la experiencia que el apóstol Pedro tuvo que Dios darle, porque Pedro, todavía siendo un creyente y un apóstol ya que andaba predicando, Dios le tuvo que dar una visión. Y Dios le dice, Pedro, mira todo eso que te bajo ahí en ese lugar. Amén. Mata y come de todos esos animales. No, Señor, yo nunca he comido esto, nunca me he contaminado con esto. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, no le llame impuro a lo que Dios ha purificado. Y el apóstol San Pablo después vuelve y recalca sobre esto y dice que el creyente, cuando va de comer algo, ora por eso, y esa oración santifica esa comida que se va a comer por la fe. Por la fe. El creyente no tiene ese tipo de problema con la vida, porque ya nosotros sabemos que lo que Dios purifica, lo que Dios santifica, por la fe queda santificado, sea cuanto sea. Bien, y entonces dice acá, dice, todas las cosas son puras para los puros. Hemos de ser justos en toda nuestra manera de vivir, dice aquí. Dice, porque hemos de darle al César lo que le corresponde al César. Si nuestro ojo es tiniebla, solo tendremos tinieblas. No podemos llamarle justo a lo injusto, ni injusto a lo justo. Tenemos que ser nosotros justos a la hora de hacer un juicio, poner cada cosa en su lugar. Dice Cristo, si tu ojo es tiniebla, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Si tu ojo está lleno de tinieblas. Dice, si llenamos
nuestra mente de cosas buenas y puras, no tendremos espacios para las cosas impuras. El creyente tiene que, por todos los medios posibles, amén, tratar siempre de buscarle el lado bueno a las cosas. El lado bueno a las cosas se le busca en el momento de dificultad. Usted no puede ver las cosas con ese fatalismo en la mente, no, sino siempre confiar en que el Señor se encargará de que va a bendecir lo que nosotros estamos haciendo. Por ello es que nos dice acá, dice, todas las cosas son puras para los puros. Por supuesto, hay cosas impuras y nosotros tenemos que ser justos para separar lo puro de lo impuro. Pero cuidado que no nos pasemos, que no le demos a uno lo que le toca al otro. Amén. Dice más, para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Verdad? Dice más, dice, sigue hablando de estas personas, dice, ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vuelve el apóstol para rematar ese punto y nos habla de estas personas impuras. Que estas personas impuras, ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan que conocen a Dios, vienen con vestidos de oveja, nos pueden decir que son los mejores, amén, pero nosotros los sometemos a pruebas, ¿verdad? Como decía la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, que primero probaba a los que se decían ser apóstoles, a ver si eran o no lo eran. Amén. Porque los hechos son los que hablan por sí solos. Amén. Por eso dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. El fruto es el que dice quién es quién. Por ello, aquí dice el apóstol, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces encontramos aquí, mis santos hermanos, que no es lo que la persona diga, más vale lo que la persona haga. Es lo que haga, es cómo vive, es lo que hace, es el fruto que da, lo que dice quién es quién. Mis santos hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y que la paz de Dios abunde en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Repasemos por favor esos capítulos para que sigamos viendo las maravillas del Señor en nuestras vidas. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Que la paz del Señor pues llene todos nuestros corazones. Amén.